Buenas tardes. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el decreto 616 declarado por el Ministerio de Protección Social, para el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, comercialice, expenda, importe o exporte en nuestro país. El presidente de la República, haciendo ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, considera lo siguiente. El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia dice que se harán responsables a todas aquellas personas que produzcan y comercialicen bienes o servicios que atenten contra la salud, seguridad y el adecuado aprovisionamiento de las personas, consumidores o usuarios. Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprueba el acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, el cual contiene, dentro de otros, el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Este reconoce la importancia de que los países miembros generen la protección necesaria de los intereses esenciales en materia de seguridad de los productos tanto industriales como agropecuarios, que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995, estos reglamentos técnicos se establecen para garantizar los objetivos legítimos, los imperativos de la seguridad nacional, la protección a la salud o seguridad humana, a la vida o la salud animal o vegetal y a la protección del medio ambiente, y a evitar que pueda inducir errores a los consumidores. Que de acuerdo a lo señalado en el decreto 3466 de 1982, los productores de bienes y servicios deben de cumplir con la norma técnica obligatoria y serán responsables por brindar condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan. El artículo 7 del decreto 2269 de 1993 señala, entre otros, que los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica colombiana obligatoria deben cumplir independientemente se produzcan en Colombia o se importen. Las directrices para la elaboración, adopción, aplicación de reglamentos técnicos de los países miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario se encuentran en la Decisión 562. Y en el decreto 4003 de 2004 se establece el procedimiento administrativo para elaborar, adoptar y aplicar los reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito agroalimentario. Por esto debemos tener en cuenta lo siguiente: que las normas sanitarias de alimentos, en especial el decreto 3075 de 1997, considera los alimentos de mayor riesgo en la salud pública, dentro de los cuales se encuentra la leche y los derivados lácteos. Por tanto, estos deben cumplir con los requisitos que establecen para garantizar la protección de la salud de los consumidores. Entonces, este reglamento, el decreto 616, se estableció y fue notificado a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial del Comercio, con el documento identificado con las siguientes signaturas: GTBTN Colombia 67 y GSPN Col 101 el 25 y 26 de julio de 2005, notificando que fue prorrogado hasta el 21 de noviembre de 2005 por la solicitud de Estados Unidos, y el cual no presentó ninguna observación por parte de la Organización Mundial de la Salud y el G3. Consecuentemente con lo anterior, es necesario definir los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. Y a continuación, nuestra compañera Geraldine, mi compañera Olga Vergara y mi persona estaremos hablándole de cada uno de los artículos que componen este decreto. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Geraldine, mi compañera Olga Vergara y mi persona estaremos contándoles un poco más acerca de este decreto 616, donde sabrán las definiciones, cada una de las leches y cada una de las plantas, y sobre los artículos que componen dicho decreto. Buenas
Soy de la primera grado, estudiante del quinto semestre de la UIS. Hoy les voy a hablar sobre el decreto 616 de 2006, capítulo 1, definiciones. Artículo 3. Para efectos del reglamento técnico que se establece a través de la presentación y disposición, se adoptan las siguientes definiciones. Buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios. Se definen como los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso veterinario. Buenas prácticas en la alimentación animal. Modos de empleo y prácticas recomendadas en la alimentación animal. Calostro. Para los efectos del presente reglamento técnico no se considera como leche apta para el consumo humano. Cámara frigorífica. Entiéndase por cámara frigorífica el área de Hato. Sitio destinado principalmente a la explotación y ordeño de animales destinados a la producción lechera. Homogeneización. Es la reducción del tamaño de los glóbulos de grasa por efecto de la presión y temperatura para estabilizar la emulsión de la materia grasa. Insumo pecuario. Todo producto natural, sintético y biológico o de origen biotecnológico utilizado para promover la producción pecuaria. Leche. Es el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos. Leche adulterada. La leche adulterada es aquella a la que se ha sustraído partes de los elementos constituyentes o reemplazándolos o por otras sustancias. Leche alterada es aquella que ha sufrido deterioro en sus características microbiológicas, físico-químicas. Leche contaminada es aquella que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza. Leche cruda, leche que no ha sido sometida a ningún tipo de fermentación ni higienización. Leche deslactosada, productos donde la lactosa ha sido desoblada por un proceso tecnológico en glucosa y galactosa. Leche en polvo, es el producto que se obtiene por la eliminación del agua de constitución de la leche higienizada. Leche esterilizada, es el producto obtenido al someter la leche cruda o terminarse, envasada herméticamente a una adecuada relación de la temperatura del tiempo de 115 centígrados. Leche falsificada, es aquella que, primero, se designa o desprenda con nombre o calificativo distinto al que se corresponde. Segundo, envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que puede inducir o producir engaño o confusión respecto a su composición seca y uso. Tercero, no proceda a los verdaderos fabricantes declarados en el rótulo del empaque. Cuarta, que tenga la apariencia y características generales de un producto legítimo. Leche higienizada es el producto obtenido al someter la leche cruda o leche terminada a un proceso de pasteurización. Continuamos. Leche para uso industrial. Leche destinada a uso diferente del consumo humano. Leche pasteurizada. Es el producto obtenido al someter la leche cruda, ternizada o recombinada a una adecuada relación de temperatura y tiempo para destruir su flora protógena. Leche recombinada. Es el producto que se obtiene de la mezcla de leche cruda con leche reconstituida en una proporción no mayor del 20%. Leche reconstituida es el producto uniforme que se obtiene mediante un proceso apropiado de incorporación de agua potable a la forma deshidratada. Leche ternizada, producto obtenido al someter una leche cruda a un tratamiento térmico con el objeto de reducir el número de microorganismos presentes a la leche que permite el almacenamiento. Leche ultrapasteurizada es el producto obtenido mediante el proceso térmico en flujo continuo. Leche ultratemperatura, leche larga vida. Es el producto obtenido mediante el proceso térmico con flujo continuo, aplicado a la leche cruda ternizada, a una temperatura de entre 135 grados centígrados a 150 grados centígrados, entre tiempos de 2 a 4 segundos. Permeado de la leche. Es el producto que se obtiene de la extracción de la proteína y la grasa de la leche mediante ultrafiltración de leche. Planta de enfriamiento o centro de acopio de leche.
Establecimiento destinado a la recolección de la leche procedente de los atos. Planta para higienización. Es el establecimiento industrial destinado al enfriamiento, higienización y envasado de la leche, con destino al consumo humano. Planta para procesamiento de leche. Es el establecimiento en el cual se modifica o transforma la leche para hacerla apta para el consumo humano. Planta para pulverización. Es el establecimiento destinado a la concentración y deshidratación de la leche previamente higienizada con el destino al consumo humano. Producto inocuo. Aquel que no presenta riesgo físico, químico o biológico, que es apto para el consumo humano. Producto repentado de la leche. Es el producto que se obtiene de la concentración de la proteína de la leche mediante una ultrafiltración de leche. Capítulo 2. Requisitos para la obtención de la leche en la producción primaria. Artículo 4. Registro de los atos. Para efectos de la trazabilidad del ato y para el control oficial de enfermedades de declaración obligatoria, los atos deben registrarse en la oficina local del ICA a quien se delegue. Artículo 5. Requisitos que deben cumplir los atos productores de leche. El diseño, la ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas y locales de los atos deben garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda, tanto en origen intrínseco, que significa animal. De infraestructura. Los atos productores de leche deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: contar con sitios o áreas de ordeño dentro de los potreros para el ordeño manual. 2. Disponer de agua abundante, potable o de fácil potabilización que no deteriore o altere la leche. 3. Establos fijos que deben disponer por lo menos de las siguientes protecciones. Para el ordeño. Para equipos de almacenamiento de leche, cuartos de máquinas si se requiere, zona de espera de ganado y disponer de bodega, techada y piso de cemento para el almacenamiento de insumos y utensilios. Si se dispone de equipos de ordeño mecánico y almacenamiento de leche, estos deben contar con los procedimientos de limpieza, desinfección y mantenimiento mediante establecimientos y documentos. En atos en ordeño mecánico y almacenamiento de leche, las instalaciones tendrán una adecuada y suficiente iluminación y ventilación, en donde se cuente con los establos fijos. En el manejo del estiércol debe hacerse en técnicas adecuadas para evitar toda posible contaminación. Debe contar con servicios sanitarios adecuados para el personal vinculado al ordeño, separados a la sala de ordeño. Los utensilios y equipos empleados en los atos para el manejo de la leche deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, los equipos y utensilios empleados en el manejo de leche deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y la corrupción, así como la utilización frecuentes en los agentes de limpieza. Todas las superficies de contacto directo con leche deben poseer un acabado liso, no proposo, no absorbente ni estar libres de defectos, grietas o intersecciones. Todas las superficies de contacto con la leche deben facilitar Artículo 6. De la rutina de ordeño. El ordeño debe llevarse a cabo en condiciones que garanticen la sanidad de la ubre, permite obtener y conservar un producto con las características de calidad que incluyen: primero, las operaciones de ordeño; segundo, las zonas de espera donde se encuentran los animales; tercero, el establo, las zonas de ordeño e instalaciones comunicadas entre sí; cuarto, antes del ordeño los animales deben estar limpios y verificar que la primera leche que se extraiga tenga una apariencia normal; quinto, el agua utilizada para limpiar la ubre y los equipos; sexto, los procesos de limpieza y secado de la ubre deben ser adecuados; séptimo, equipo y utensilios deben ser diseñados y calibrados; octavo, las cantinas de leche deben ser lavadas, desinfectadas e inspeccionadas. Artículo 7. Saneamiento.
Todos los actos con ordeño mecánico deben implementar y desarrollar un plan de saneamiento para disminuir los riesgos de contaminación de la leche, que incluyen como mínimo los siguientes programas. Primero, programa de limpieza y desinfección. Segundo, programa de desechos sólidos y líquidos. Tercero, programa de control de plagas. Artículo 8. Salud e higiene del personal de ordeño. El personal de ordeño debe estar en buen estado de salud. Poseer un certificado médico que reconozca su aptitud para manipular alimentos, el cual tendrá vigencia por un año. Parágrafo 1. No podrán realizar funciones de ordeño las personas con abrasiones o cortes expuestos a las manos o antebrazos. Parágrafo 2. Las autoridades de salud, el ICA o las secretarías departamentales y municipales de agricultura competentes exigirán el certificado médico en coordinación con los representantes de los ATES. Parágrafo 2. Artículo 9. Los programas de capacitación, el personal relacionado con la producción y recolección de la leche, según corresponda, debe recibir capacitación continua y las habilidades apropiadas en los siguientes temas. Primero, salud y manejo animal. Segundo, proceso de ordeño. Tercero, prácticas higiénicas en la manipulación de la leche. Cuarto, higiene personal y hábitos higiénicos. Quinto, responsabilidad en al manipular. Parágrafo. La responsabilidad del propietario o representante de los árboles. Capítulo 3. Procedencia, enfriamiento y destino de la leche. Artículo 10. Recolección y transporte de la leche cruda hacia las plantas de enfriamiento o plantas de procesamiento. La recolección y transporte de la leche debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, la leche debe refrigerarse a 4 grados centígrados más o menos 2 grados centígrados. 2. El acceso personal y vehículos al lugar de recogida debe ser adecuado para garantizar la oportuna recolección. Tercero, previamente a la recolección de la leche, el personal debe realizar la recolección en el acto individual. Cuarto, el personal encargado de recoger y transportar la leche no debe entrar a los establos u otros lugares donde se alojen los animales o sitios donde hay destierro. Quinto, el personal encargado de recoger y transportar leche cruda se ceñirá a lo establecido en el decreto 3075 de 1997, a la norma que lo modifique. Artículo 11. Contra las plantas para enfriamiento. Las plantas para enfriamiento o centro de acopio practicarán a la leche cruda para verificar la aptitud para el procesamiento de las siguientes pruebas. Primero, registro de temperatura. Segundo, control de densidad. Tercero, prueba de alcohol a toda recepción de leche del proveedor. Cuarto, control de adulterantes, neutralizantes y conservantes de la leche cruda por muestreo aleatorio. Quinto, lactoria o criscopia. Sexto, reencuentro microbiano. Séptimo, prueba de tensión de antibióticos. Artículo 12. Plantas de enfriamiento o centros de acopio de la leche. Las plantas de enfriamiento o centros de acopio de la leche deben cumplir las condiciones establecidas en el decreto 3075 de 1997 o las disposiciones que lo modifiquen. Artículo 13. Destino de la leche. La leche enfriada en plantas. Artículo 13. Destino de la leche. La leche enfriada en las plantas de enfriamiento o centrales de acopio solo podrán destinarse a las plantas de procesamiento de leche o en procesos posteriores que aseguran la inocuidad de sus productos. Capítulo 4. Prohibiciones. Artículo 14. Teniendo en cuenta que la leche es considerada alimento de mayor riesgo en la salud pública, queda prohibido. Primero, la adición de lactosueros a la leche en todas las etapas de la cadena productiva. 2. La comercialización de la leche cruda o leche cruda enfriada para el consumo humano. Tercero, la rehigienización de la leche para el consumo humano directo. Cuarto, la comercialización en territorio nacional de los productos destinados al consumo humano. Capítulo 5. Especificaciones técnicas de la leche. Artículo 15. La clasificación de la leche.
La leche se clasifica de la siguiente forma. Primero, de acuerdo con su contenido de grasa, está entera, semidescremada y descremada. 2. De acuerdo con su proceso de fabricación. Está pasteurizada, ultrapasteurizada, ultra alta temperatura, de leche larga vida, esterilizada, en polvo y lactosada. Artículo 16. Características de la leche cruda. Artículo 7. Condiciones de la leche cruda. La leche cruda de los animales bovinos deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, debe presentar estabilidad proteica de presencia de alcohol del 68%. 2. Cuando es materia prima para la leche o ultrapasteurizada, debe presentar estabilidad proteica en presencia de alcohol de un 78%. Tercero, no debe presentar residuos de antibióticos en niveles posteriores a los limitantes máximos permisibles. Artículo 18. Características fisioquímicas de la leche. La leche de los animales bovinos Artículo 18. Características fisicoquímicas de la leche. Artículo 19. Requisitos microbiológicos de la leche líquida. La leche líquida debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. Primero, leche pasteurizada. Segundo, leche ultrapasteurizada. Tercero, leche una. Prueba de estabilidad. La leche una es la prueba de esterilidad. Tercero, leche ultra alta temperatura. Prueba de estabilidad comercial. Después de incubar durante 10 días, no presentar el crecimiento microbiano a 55 grados centígrados y 35 grados centígrados. Cuarto, leche esterilizada. Prueba de esterilidad comercial. Después de incubir durante 10 días, no presenta crecimiento microbiano a 55 grados centígrados y 35 grados centígrados. Artículo 20. Características microbiológicas de la leche en polvo. La leche en polvo es la especie bovina que debe cumplir los requisitos que señalan. Artículo 20. Características microbiológicas de la leche en polvo. La leche en polvo de la especie bovina, que normalmente debe cumplir ciertos requisitos, que es el reencuentro de microorganismos mesofiólicos, reencuentro de coliformes, etc. Artículo 21. Plan Nacional de Control de Residuos. Las plantas para el procesamiento de leche deberán cumplir con el establecido Plan Nacional de Control de Residuos, que para el tal efecto expedirá en el ICA en el Ministerio de la Protección Social. A continuación, mi compañero José David les terminará contando el siguiente capítulo, que es el 6, sobre el decreto 616 del 2016. A continuación, mi compañero José David les terminará contando sobre el capítulo 16. A continuación, mi compañero José David les terminará contando sobre el capítulo 6 del decreto 616 del 2006. Muchachos, buenas tardes. Mi nombre es José David, integrante de la Universidad Industrial de Santander, quinto semestre. En este momento les voy a seguir hablando del capítulo 6 del decreto 616 de 2006. Este capítulo trata sobre las plantas para procesamiento de leche. El artículo 22 de plantas de procesamiento dice que esta debe de tener los requisitos establecidos del decreto 375 de 1997 o la norma que la modifique o la sustituya, y también debe basarse en este reglamento técnico. Las plantas de procesamiento deben contar con un laboratorio propio para los análisis físico-químicos y microbiológicos. Este laboratorio debe ser liderado por una persona que tenga el conocimiento, preferiblemente un profesional universitario que sepa del manejo de laboratorios. El artículo 23, procedencia de la leche. Las plantas de procesamiento solo pueden procesar leche que venga de hatos registrados del ICA y a su vez de plantas de enfriamiento. Estas plantas de enfriamiento y de procesamiento siempre deben de contar con los registros de los predios inscritos ante el ICA para desempeñar alguna evaluación por la entidad correspondiente. Siempre se debe tener en cuenta que las plantas de procesamiento deben garantizar las condiciones de higiene y limpieza desde la recepción de la leche y llevar un registro de las mismas. El artículo 24 habla sobre los equipos mínimos de la recepción de la leche.
La plataforma de transporte se debe tener en cuenta. Como continuamos, el artículo 24 habla sobre los equipos mínimos en la recepción de la leche. La plataforma para la recepción de la leche debe disponer de varios equipos. El primero, el transporte de cantinas, que se puede hacer mecánico o de rodillo si se utiliza recolección con cantinas. Segundo, debe contar con una báscula para prestar la leche o un tanque de recibo de leche. Tercero, una bomba para pasar la leche al proceso de enfriamiento. Cuarto, el equipo para enfriamiento debe tener capacidad apropiada para la recepción de la leche ya que puede llegar distinta cantidad de leche al día, y esta debe ser capacitada para permitir su enfriamiento previamente al proceso de higienización. El artículo 25 habla sobre el control interno en plantas para procesamiento de leche. En las plantas para procesamiento de leche se deben hacer los siguientes controles. ¿Para qué? Para garantizar que los mecanismos y criterios de aceptación y liberación o rechazo de la leche se tomen en cuenta desde el punto de vista microbiológico, físico-químico y organoléptico. En la plataforma de recepción se hacen las siguientes pruebas: la prueba de alcohol, prueba de ausencia de conservantes, adulterantes y neutralizantes. Se hace por muestreo selectivo, una prueba de densidad, prueba de lactometría o crioscopia, prueba de acidez, prueba la ausencia de antibióticos y un recuento microbiano. Este recuento microbiano es algo muy importante porque la información histórica de esto nos servirá para decir cuál es el criterio de aceptación o no de la leche, y la planta tomará una medida. El segundo punto de muestras es en el tanque de almacenamiento de la leche enfriada cruda, y en este punto se muestra el registro de la temperatura. En el artículo 26 encontramos que en el almacenamiento de leche cruda enfriada debe contar con tanques destinados para este almacenamiento, y entonces primero, estos tanques solo se deben utilizar para ese fin. Segundo, deben tener capacidad suficiente para la recepción diaria. Tercero, deben estar dispuestos en forma que faciliten su circulación, el control y aseo de los mismos, los cuales pueden ser verticales u horizontales. Se deben encontrar provistos de graduación, agitador y mecanismos de toma de muestra, termómetros y sistemas que permitan su aseo interno. Quinto, estos tanques deben estar identificados. Sexto, los reductores de los agitadores de los tanques deben de utilizar lubricantes de grado alimenticio. El siguiente capítulo es el capítulo 7 y habla sobre el proceso de higienización. Entonces, en el capítulo 7 encontramos el artículo 27, los equipos mínimos para el proceso de higienización. Entonces, se debe tener en cuenta primero un sistema de clarificación y filtrado. Segundo, un homogenizador. Tercero, equipo para higienización de la leche. Cuarto, sistema de concentración de sólidos para permitir la eliminación de parte del agua cuando se trata de leche evaporada. Quinto, equipo para enfriamiento con el objeto de mantener la leche líquida a una temperatura inferior de 4 grados a más o menos 2 grados centígrados. Inmediatamente después de su higienización, cuando se trata de leche pasteurizada o ultrapasteurizada, y a temperatura ambiente cuando se trate de la leche ultra alta temperatura o esterilizada. Sexto, debe contar con tanques debidamente identificados para el almacenamiento de leche fría higienizada, dotados de camisas de aislamiento térmico, de agitadores mecánicos y de termómetros. Además, se debe contar el proceso de reconstitución de la leche. Requiere como mínimo tanques con mecanismos de graduación, agitación, un embudo, bomba para disolución de la leche en polvo y tanque con circulación de agua caliente u otro medio de calefacción para la completa licuefacción del aceite de mantequilla. Además de eso, los equipos de tratamiento utilizados en los procesos de higienización y pulverización deben evitar que se envase leche sin tratamiento correspondiente. Por esto deben estar provistos de termógrafos para garantizar que las autoridades sanitarias, dentro del periodo del proceso,
y la fecha de vencimiento puedan disponer de los registros competentes. Seguimos con el artículo 28, donde habla sobre los tiempos y las temperaturas para los procesos de higienización. Entonces, primero, para pasteurización discontinua, la leche debe permanecer durante 30 minutos a una temperatura de 61 a 63 grados. Para pasteurización de flujo continuo, la leche debe permanecer de 15 a 17 segundos a una temperatura de 72 a 76 grados centígrados. La ultra pasteurización o ultra alta temperatura, que es leche esterilizada, debe permanecer durante un tiempo de 2 segundos a una temperatura de 135 grados a 150 grados centígrados. Leche esterilizada, la leche deberá someterse en su envase a una temperatura de 115 grados centígrados a 125 por cada 20 o 30 por 20 a 30 minutos. El artículo 29 habla sobre la calidad del vapor de agua, que es algo muy importante, porque aquellos procesos de higienización donde se utiliza calentamiento directo, se debe tener en cuenta la calidad de este vapor de agua, deberá ser de grado alimenticio, saturado, seco, exento de aire y conducido por tuberías de acero inoxidable a partir de la trampa de condensado. En los casos donde se realice la higienización con vapor directo, después de efectuar el tratamiento térmico, la leche debe recomponer su composición original. El artículo 30 habla sobre los aditivos permitidos en el agua de la caldera. ¿Por qué? Porque se debe tener en cuenta en esa agua de vapor que está en contacto con la leche, no pueden haber aditivos que contaminen o causen daños en el ser humano. Se pueden utilizar los siguientes aditivos: el glucohexanato de sodio, que no debe contener más de 1 parte por millón de cianuro de sodio; la acrilamida de sodio, que no debe contener más de 0.05 milímetros. Continuando con el artículo 30, el Ministerio de Protección Social también autoriza algunos aditivos en el agua de la caldera usado como vapor, pero esos aditivos que se deben autorizar deben tener un previo estudio para revisar que no comprometan a las personas y que no tengan ningún problema en la salud humana. El siguiente artículo es el artículo 31, nos habla sobre los aditivos prohibidos en el agua de la caldera. Para lo que hablábamos ahorita, para evitar que tenga o produzcan un efecto tóxico sobre el ojo. Algunos de estos aditivos que no son permitidos encontramos en el amoníaco, la hidraxina, morfolina, el betilaminoetanol, la ciclohexilamina y la octadexilamina. En el artículo 32, las condiciones especiales de la leche higienizada. Pues la leche higienizada debe cumplir con las siguientes condiciones especiales. Primero, debe estar ausente de adulterantes y conservantes. Y segundo, los niveles de sustancias tales como metales pesados, residuos de antibióticos y otros mecanismos de uso veterinario, llámese plaguicidas y aflatoxinas M1, se deben regir por normas oficiales, en su defecto las normas internacionales del Codex Alimentarius, que es la FAO o la Organización Mundial de la Salud. Inmediatamente después de ser envasada, la leche líquida pasteurizada y ultrapasteurizada debe almacenarse en cámara frigorífica a una temperatura de 4 a 2 grados centígrados y según las condiciones estipuladas en el decreto 3075 de 1997 o las normas que la modifiquen. Las leches higienizadas que no requieren refrigeración deben ceñirse a las condiciones de almacenamiento estipuladas en el decreto 3075 de 1997. El capítulo 8 habla sobre la reconstitución de la leche. El artículo 33 habla sobre los requisitos de funcionamiento de las áreas destinadas a la reconstitución o recombinación de la leche. Las áreas destinadas deben estar aisladas y separadas técnicamente de las demás y se deben ceñir también al decreto 3075 de 1997 y en las normas que la modifiquen o que la sustituyan. Deben contar primero con una bomba para la disolución de agua en la leche en polvo, segundo un embudo, tercero un tanque con mecanismos de graduación y agitación cuando se requiere, cuarto tanque con circulación de agua.
La leche reconstituida debe refrigerarse y almacenarse en tanques provistos de sistemas de refrigeración, aislamiento térmico y debidamente identificados, los cuales pueden ubicarse en áreas destinadas para almacenamiento. Se pueden ubicar en áreas destinadas para el almacenamiento de los tanques de leche cruda enfriada. El siguiente capítulo, es el capítulo 9, que es donde hablamos de las plantas para pulverización. Entonces entramos a ver el artículo 34, donde nos habla de los requisitos de funcionamiento de las plantas para pulverización. Estas plantas de pulverización, al igual que las plantas anteriores, también deben ceñirse a los requisitos establecidos en el decreto 3075 de 1997 o del decreto que las modifique, le adicione o la sustituya. Debe contar con las siguientes áreas como mínimo. Primero, un patio en pavimento, asfaltado o similares para recibo y entrega de la leche. Segundo, una plataforma de recepción de leche. Tercero, para el almacenamiento de la leche cruda enfriada, un área para proceso de higienización. Quinto, un área para proceso de concentración. Sexto, área de proceso de homogenización. Séptimo, área de proceso de deshidratación. Octavo, un área para envasado y empacado de la leche. Noveno, un área para lavado y desinfección de vehículos, isotermos y cantinas. Y décimo, una sala de máquinas. El artículo 35 nos habla sobre la deshidratación. Entonces, habla de que todo tipo de leche que se someta a proceso de deshidratación debe ser higienizada por cualquiera de los sistemas señalados en el reglamento técnico. El artículo 36 se debe contar con un equipo mínimo para este proceso. Entonces, para el proceso de pulverización se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo. Primero, un sistema de clarificación y filtrado para eliminación de impurezas que se encuentren en la leche cruda. Segundo, el equipo para higienización de la leche. Tercero, un sistema de concentración de sólidos para eliminar una parte de agua. Cuarto, el equipo de homogenización, preferiblemente unas características que ayuden a tener una eficiencia del 90%, superior al 90%. Quinto, un sistema de deshidratación por desecación o congelación, o cualquiera que esté aprobado por las autoridades sanitarias, sin modificar, teniendo en cuenta que no modifique los constituyentes naturales de la leche y que permita las características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas que se deben tener presentes en el reglamento. Sexto, se debe tener también un sistema para la eliminación de partículas gruesas o polvos quemados. Séptimo, un equipo para envasado y empacado de la leche. Entonces, cuando el proceso de obtención de la leche en polvo se utiliza vapor de agua que tenga contacto directo con la leche, se debe de cumplir con los artículos dispuestos en el artículo 30, 31, 29, 30 y 31, lo que hablábamos ahorita, donde se debe tener en cuenta qué aditivos y qué aditivos no se pueden usar en la caldera porque el vapor de agua va a entrar en contacto directo con la leche. En el artículo 37 se habla del proceso. Cuando quiera el proceso de obtención de leche de polvo, cuando queremos que el proceso de la leche en polvo sea discontinuo, una vez higienizada, homogenizada y concentrada, se deberá llevar a una temperatura inferior a 10 grados centígrados en tanques especiales para este propósito, distintos de los utilizados para la leche cruda. El artículo 38 sobre los aditivos alimentarios para la leche en polvo, solo podrán utilizarse aditivos en las dosis establecidas que se indican a continuación. Entonces, estábamos hablando de los aditivos que se utilizan en la leche en polvo. Entonces, se utilizan estabilizantes, reforzadores de la textura, reguladores de acidez, emulsionantes, antiglutinantes, antioxidantes y antioxidantes. Dentro de esto, las condiciones especiales para el proceso de leche en polvo, se debe tener en cuenta que cuando haya residuos o medicamentos veterinarios, plaguicidas o aflotoxinas M1, se tendrá en cuenta las normas de carácter nacional o en su defecto las internacionales dadas en el Códex Alimentarius expuesto por la FAO o la Organización Mundial de la Salud u otras adoptadas por el Ministerio de Protección Social. Muchas gracias, compañeros.
A continuación, la compañera Olga Vergara seguirá hablando de este decreto 616. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Olga Vergara, estudio quinto semestre de agroindustrial en la Universidad Industrial de Santander. En las cartas impresas de los termógrafos deben quedar los siguientes datos. 1. Identificación del termógrafo por equipo. 2. Fecha y turno de proceso. 3. Temperatura y tiempo de funcionamiento del equipo. 4. Observaciones y firmas del operador responsable del proceso. Ahora hablamos sobre el capítulo 11, envase y rotulador de la leche. Se rige por la resolución número 05109 del Ministerio de Protección Social. 2. Su envase, rótulo o etiqueta contiene diseño o declaración ambigua, falsa. 3. No proceda de los verdaderos fabricantes declarados en el rótulo del empaque. 4. Tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por la marca registrada. El envasado de la leche debe realizarse en un lugar aislado de los demás. Los envases que deben utilizarse son bolsas, garrafas o botellas de polímeros. 2. De plástico, cartón, aluminio. 3. De cartón encerado. Contenido del rotulado. 1. Nombre comercial de la leche y tipo de leche. 2. País de origen. 3. Fecha de fabricación y número de lote de producción. 4. Fecha de vencimiento, la cual debe ser mayor a 6 meses contados a partir de la fecha de llegada. 5. Recomendaciones para su almacenamiento. 6. Contenido bruto y neto expresado en gramos o kilogramos. 7. Debe estar impresa la fecha de fabricación o el número de lote y la fecha de vencimiento en el envase original del producto desde el país de origen. Capítulo 12. Aseguramiento y control de la calidad. En las plantas de enfriamiento de la leche, las plantas de enfriamiento o centros de acopio de la leche manejan este sistema a partir de los 2 años de la fecha de inicio. Las plantas de enfriamiento o centros de acopio de la leche, plantas de higiene y plantas de pulverización de la leche deberán conservar durante 2 años los registros que soportan la implementación y el funcionamiento del plan. Capítulo 13. Este habla del transporte y el expendio de la leche. Este se realiza en carrotanques o en vehículos apropiados para su transporte. 1. Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso, deben ser herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y circulación del aire. Deben estar fabricados con materiales resistentes a la corrosión, impermeables, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de residuos. 2. La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción del calor. 3. Las esclusas deben ser herméticas de modo que una vez dentro la carga quede aislada del interior. 4. El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evaluación de aguas de lavado. Muchas gracias por su atención y espero que este video sea de su agrado.